sol del mediodía, despiadado, golpeaba la espalda de Clara mientras la arrastraban a través del polvoriento sendero. Sus muñecas, atadas con tiras de cuero crudo, ardían. El aire, seco y caliente como el aliento de un dragón, le quemaba los pulmones. Un torbellino de polvo levantado por sus pasos la envolvía, haciéndola toser con desesperación, mientras el miedo se instalaba en su corazón como una serpiente fría. No conocía a su captor, solo la silueta imponente de un hombre montado a caballo, un jinete solitario que parecía una extensión misma del desierto. Su presencia era tan vasta como el horizonte, tan inmutable como las rocas que salpicaban el paisaje. Un silencio sepulcral reinaba, roto solo por el crujido de las botas de los guerreros y el jadeo entrecortado de Clara. El sol caía como un martillo sobre su cabeza, cada rayo una punzada más en su ya agonizante esperanza. ¿Dónde la llevaban? ¿Qué querían de ella? Las preguntas, como gaviotas hambrientas, revoloteaban en su mente, sin encontrar respuesta. Solo el vacío la rodeaba, un vacío que se extendía desde el desierto hasta las profundidades de su alma. La sed la carcomía, una sensación de ardor que la consumía desde adentro. Su garganta, seca como un lecho de río en verano, gritaba por agua, pero solo había desierto, un océano interminable de arena y roca. ¿Te imaginas esa desesperación? Ese vacío que te absorbe por completo. Clara sentía que la esperanza se le escapaba, como granos de arena entre sus dedos. La cabaña de Tlechaí se erguía como un hueso blanqueado bajo el implacable sol del desierto. Era una estructura sencilla, de madera toscamente labrada, con un techo de paja que parecía a punto de desmoronarse, pero a diferencia del paisaje desolado que la rodeaba, emanaba un extraño sentido de paz, una quietud que contrastaba con la tormenta que Clara llevaba dentro. El aire olía a madera seca, humo de leña y tierra. Un fuego crepitaba en el hogar, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de adobe. El espacio era espartano, sin lujos, solo lo esencial: una cama de pieles, una mesa de madera rústica, algunas ollas de barro. La austeridad del lugar era palpable, pero también una cierta serenidad. Clara observaba todo con una mezcla de incredulidad y temor. ¿Era esto su prisión, o este Teseleuto? Teogeto pulmone la fe. ¿Acaso un refugio inesperado? El silencio del lugar era profundo, un silencio que no oprimía, sino que envolvía, como una manta suave y cálida. Era un silencio que le permitía escuchar el latido de su propio corazón, un latido que por primera vez en horas no era un martillo golpeando contra su pecho. Tlechaí, silencioso y observador, se movía con una extraña gracia entre las sombras de la cabaña. Sus movimientos eran suaves, casi felinos, como si fuera parte misma de la tierra, como si el desierto fluyera a través de sus venas. Ella no entendía sus costumbres, ni su idioma, pero en sus ojos, Clara percibió algo que la sorprendió: una extraña mezcla de intensidad y quietud, una profunda conexión con la naturaleza que le resultaba fascinante. Un pequeño cuenco de agua fresca, dejado sobre la mesa, rompió la tensión del silencio y la desconfianza. La noche se desplomó sobre el desierto, un manto oscuro salpicado de miles de estrellas. Desde la pequeña ventana de la cabaña, Clara contemplaba el espectáculo celestial, un mar infinito de luz que le recordaba la inmensidad del universo y la pequeñez de su propia existencia. El aire fresco de la noche, impregnado con el aroma de la tierra seca y las hierbas silvestres, le traía un poco de alivio tras el calor abrasador del día. Tlechaí estaba sentado junto al fuego, su rostro iluminado por las llamas danzantes. Observaba el fuego con una intensidad que Clara encontraba desconcertante. El silencio entre ellos era denso, pero no incómodo. Era un silencio cargado de emociones reprimidas, un silencio que parecía contener siglos de historia, de secretos susurrados al viento. Él la observaba, notando la resistencia en sus ojos, la fuerza latente que se ocultaba tras su miedo. No era una mujer débil, lo veía en la manera en que sostenía su mirada, en la firmeza de su postura. Ella, a su vez, intentaba descifrarlo a él, un hombre enigmático y misterioso, envuelto en un aura de silencio y reserva que la fascinaba y la intimidaba a partes iguales. ¿Alguna vez has sentido esa extraña mezcla de atracción y temor ante alguien? Esa noche, bajo la contemplación silenciosa del universo, algo cambió entre ellos. La barrera del idioma parecía menos insalvable. Sus miradas se cruzaron, cargadas de una comprensión tácita, un reconocimiento mutuo que trascendía las palabras. Fue un comienzo sutil, un atisbo de esperanza en la inmensidad del desierto,
un eco silencioso que resonaba en el vacío de sus corazones. En la profunda quietud, la semilla de la comprensión comenzó a germinar. Los días comenzaron a fluir, uno tras otro, bajo el ritmo lento y constante del desierto. El sol nacía pintando el cielo con colores vibrantes, un espectáculo que Clara disfrutaba a pesar de su cautiverio. Las noches, bajo un cielo estrellado, eran aún más mágicas. La incomunicación, sin embargo, seguía siendo una barrera casi infranqueable entre ella y Clechai, pero algo estaba cambiando, algo sutil, casi imperceptible. Un día, mientras Clara recogía leña, Clechai le ofreció una rama, con un gesto sencillo, casi tímido. Fue un acto de colaboración silencioso, una pequeña acción que traspasó la barrera del lenguaje. Ella sonrió, un gesto de agradecimiento sin palabras, una conexión fugaz que resonó entre ambos. Era el lenguaje del corazón, el lenguaje de los pequeños gestos. Al caer la tarde ambos se sentaron alrededor de una fogata. El fuego crepitaba, proyectando sombras danzantes que hacían que sus rostros parecieran más enigmáticos. Clara intentaba imitar los sonidos de los animales que Clechai mencionaba, sus intentos torpes pero llenos de buena voluntad. Él sonreía, con esa mezcla única de intensidad y ternura que ella ya comenzaba a comprender. No necesitaban palabras, sus miradas, sus gestos, la comprensión mutua crecía con cada fogata, cada amanecer, cada silencioso compartir. La tranquilidad del desierto, el calor del fuego, la inmensidad del cielo estrellado, todo contribuía a crear un ambiente de paz y comprensión. Clara empezaba a entender el ritmo de vida de Clechai, su profunda conexión con la naturaleza. No necesitaba palabras para sentir la paz que emanaba de él, para sentir la tranquilidad del desierto que lo envolvía. ¿Alguna vez has experimentado una conexión tan profunda sin necesidad de hablar? Una noche, bajo un cielo sembrado de estrellas, Clechai comenzó a hablar. Su voz, baja y rasposa como si las palabras fueran piedras chocando en un río seco, fue tejiendo una historia de guerra y pérdida. No eran palabras fáciles, cargadas de dolor y amargura, una historia que resonaba con el silencio del desierto, que parecía susurrar entre las rocas y las sombras. Habló de su pueblo, de la lucha por la supervivencia, de la pérdida de sus seres queridos. Sus palabras pintaban un cuadro desolador de violencia y destrucción, una época de sangre y fuego. Clara escuchaba, cautivada y conmovida por su dolor, un dolor tan profundo que parecía capaz de fracturar la misma tierra que lo rodeaba. Él no buscaba compasión, no necesitaba palabras de consuelo. Clara lo comprendió, sus miradas se cruzaron, y en ese encuentro silencioso, ella vio reflejado su propio dolor, su propia soledad. Comprendió las cicatrices que llevaba en su alma, las heridas invisibles que solo podían ser sanadas por el tiempo y la comprensión. En ese intercambio silencioso, un vínculo inesperado se fortaleció. No era un lazo forjado en la alegría, sino en el dolor compartido, en el entendimiento mutuo de las heridas del alma. Fue un acercamiento cauteloso, un primer paso hacia una confianza que ambos necesitaban, y en ese momento, en la profundidad de la noche, el desierto que lo rodeaba pareció perder su hostilidad, convirtiéndose en un testigo silencioso de la fragilidad y la fortaleza del espíritu humano. Un día, mientras Clechai estaba ausente, Clara encontró un viejo baúl de madera. Dentro, entre mantas desgastadas y objetos antiguos, había un álbum de fotografías, imágenes descoloridas, rostros familiares que evocaban una vida pasada, una vida que Clara había intentado enterrar en las profundidades de su memoria. El pasado, con su peso de tristeza y soledad, resurgió de golpe, como un fantasma del que nunca había logrado escapar. Las fotografías eran como fragmentos de un sueño roto, su infancia en una casa grande, una familia ausente, un vacío inmenso que se extendía como el desierto que la rodeaba ahora. Los recuerdos, como espinas clavadas en su corazón, comenzaron a brotar, dolorosos y vívidos. La soledad de su infancia, la ausencia de afecto, un profundo sentimiento de abandono que había marcado su vida para siempre. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, calientes y amargas. El peso de su pasado la abrumaba, un torrente de emociones que la inundaba. Se sentía perdida, vulnerable, expuesta. ¿Alguna vez te has sentido tan sola que hasta el viento te asusta? Clara se sintió así en ese momento, vulnerable en un desierto interior. Clechai la encontró así, en medio de sus lágrimas y recuerdos. No dijo nada, simplemente se sentó a su lado, su mano descansando suavemente sobre su hombro, un gesto de comprensión y ternura que la conmovió profundamente. Él había visto el dolor en su mirada, en la tristeza que flotaba en el aire. Sin palabras,
Tlechay le estaba ofreciendo algo valioso: su presencia, su compañía, su silencio comprensivo. La comprensión mutua crecía, alimentada por la vulnerabilidad y la empatía. Los días transcurrían entre silencios compartidos y miradas que hablaban más que 1000 palabras. Clara aprendía a leer las sutiles expresiones de Tlechay, a entender los matices de su silencio. Él, a su vez, se maravillaba ante la fuerza y la resiliencia de esta mujer que había llegado a su vida como un torbellino, dejando tras de sí una estela de confusión y miedo, pero también una inmensa necesidad de conexión. A pesar de sus diferencias culturales, de sus pasados marcados por el dolor, un lazo inesperado los unía. Era una conexión profunda, un vínculo que brotaba del respeto mutuo, de la comprensión tácita de sus heridas. Era un lazo que iba más allá del idioma, de las costumbres, del miedo inicial. Era un vínculo tejido con hilos de empatía y comprensión, que se fortalecía con cada amanecer. Clara, que antes veía el desierto como un símbolo de su propia soledad, comenzó a percibirlo de otra manera. En la inmensidad del paisaje, en la quietud de las noches estrelladas, encontraba un reflejo de su propia alma, de su propio crecimiento. El desierto ya no era un lugar de miedo y desolación, sino un espacio de conexión, de introspección, de encuentro consigo misma y con Tlechay. Ella empezaba a sentir un cambio en su interior, un florecimiento lento pero seguro, y en medio de ese vasto y silencioso desierto, donde el sol abrasador se fundía con las noches infinitas, comenzó a brotar algo nuevo, algo inesperado: el amor. No era un amor fácil, ni inmediato, ni exento de dudas. Era un amor que se gestaba en el silencio, en la comprensión, en la aceptación de las propias vulnerabilidades, un amor que florecía en medio de la adversidad, un amor tan vasto e inmenso como el desierto mismo. ¿Crees que el amor puede nacer en los lugares más inesperados? El silencio de su refugio fue destrozado por el sonido de disparos. Un grupo de buscadores de oro, con sus rostros llenos de avaricia y codicia, irrumpió en su tranquila existencia. Sus caballos, jadeantes y sudorosos, pisoteaban la tierra seca. El aire, hasta entonces puro y limpio, se llenó del hedor a pólvora y al miedo. Clara sintió el hielo del miedo recorriendo su espalda. La paz y la tranquilidad que había encontrado se rompieron en pedazos. Tlechay, sin embargo, mantuvo la calma. Sus ojos, oscuros y penetrantes como las noches del desierto, reflejaban una determinación inquebrantable. Era la amenaza del pasado, la violencia que él había intentado dejar atrás, que regresaba para poner a prueba la fortaleza del vínculo que habían construido. Los hombres, gritando y maldiciendo, rodearon la cabaña. Sus armas, relucientes bajo el sol despiadado, eran una amenaza tangible. La paz se había desvanecido, dejando tras de sí un vacío aterrador. Pero Clara y Tlechay no se dejaron intimidar. Su vínculo, forjado en la adversidad, se había convertido en su mayor fortaleza. Era un vínculo inquebrantable, nacido de la comprensión mutua y el respeto. Clara, que alguna vez había sido una maestra de ciudad, insegura y vulnerable, se encontró enfrentando a hombres armados con una valentía inesperada. Junto a Tlechay, lucharon por su supervivencia. Sus acciones coordinadas y precisas demostraron la fuerza de su unión, la potencia de un vínculo que la adversidad había fortalecido. Su vínculo, antes una promesa de esperanza, ahora era una muralla contra la violencia exterior. El peligro era real, tangible. Los disparos resonaban aún en sus oídos. La amenaza de la violencia se cernía sobre ellos como un buitre hambriento. Pero en medio del miedo, en medio del caos, el amor y la confianza que Clara y Tlechay habían construido se convirtieron en una fuerza incontenible, un fuego que quemaba más fuerte que cualquier amenaza externa. El fuego de la esperanza ardía en sus corazones, alimentando su valentía y su determinación. No eran solo dos personas aisladas en un desierto inmenso, eran un equipo unidos por un vínculo que iba más allá del amor romántico, un vínculo que se basaba en el respeto, la comprensión y la lealtad. Ese fuego interior, esa llama de esperanza, era más poderoso que cualquier arma. Juntos, enfrentaron a sus enemigos con astucia y valentía. Tlechay, con su conocimiento profundo del terreno y sus habilidades de combate, guió a Clara a través del peligro. Ella, a su vez, con su inteligencia y su capacidad de análisis, se convirtió en una aliada inesperada. Su trabajo en equipo fue perfecto, sincronizado con una precisión sorprendente. Su lucha por la supervivencia se volvió un baile mortal de estrategia y coraje. En medio de la lucha, el amor no era una debilidad, sino una fuerza. Era el combustible que alimentaba su esperanza,
la energía que les permitía superar la adversidad. El peligro era real, la amenaza constante, pero el fuego de su amor y su confianza mutua ardía más brillante que nunca, alumbrando el camino a través de la oscuridad, una guía para sobrevivir a la tormenta y salir fortalecidos al otro lado. ¿Crees que el amor puede ser tan fuerte que puede ayudarte a superar cualquier obstáculo? La lucha por la supervivencia se convirtió en una lucha por la libertad. Clara y Tlechay, espalda contra espalda, se enfrentaron a sus atacantes con una ferocidad inesperada. El miedo inicial dio paso a una determinación implacable, alimentada por el amor y la confianza mutua. Ya no eran víctimas, eran guerreros, luchando por su derecho a existir, por su derecho a amar, por su derecho a la paz. Clara, que alguna vez había sido una maestra de ciudad, frágil y vulnerable, descubrió una fuerza que desconocía. El peligro había despertado en ella un coraje impensable, una capacidad de lucha que ella misma no se imaginaba poseer. Sus movimientos, al principio torpes e inseguros, se volvieron cada vez más precisos y decididos. El instinto de supervivencia se volvió una fuerza primigenia, visceral e incontenible. Tlechay, por su parte, encontró un nuevo motivo para pelear. Su lucha no era solo por su propia supervivencia, era por proteger a la mujer a la que amaba, por defender su hogar, por preservar la paz que tanto había ansiado. Su corazón, que una vez había estado cubierto por las cenizas del dolor y la guerra, latía ahora con una fuerza renovada, impulsado por un amor que lo transformaba, lo fortalecía, lo elevaba. La batalla fue dura, brutal, llena de peligros, pero en medio de la violencia, en medio del caos, el vínculo entre Clara y Tlechay se fortaleció. Su amor, su confianza, su mutua protección se convirtieron en su escudo y su espada. Esa noche, bajo el cielo estrellado, la lucha por la supervivencia se transformó en una lucha por la libertad, una lucha que definió no solo su futuro, sino también su presente. Su libertad se convierte en la libertad del otro. La verdad, como una serpiente venenosa, se deslizó entre ellos. No fue una confesión, sino una revelación gradual, construida a partir de fragmentos de conversaciones, de miradas furtivas, de silencios cargados de significado. Clara había sido secuestrada, no al azar, sino como parte de un plan de venganza, un plan oscuro y complejo que involucraba a Tlechay de una manera que ninguno de los dos podía haber imaginado. El peso del secreto se cernía sobre ellos, pesado y opresivo como una tormenta inminente. Clara, ahora consciente del verdadero alcance del peligro, sentía un escalofrío recorrer su espalda. Su seguridad, la paz que creía haber encontrado, se desvanecía como el humo en el viento. La comprensión de la situación la abrumaba, generándole un vacío profundo en el pecho. Tlechay, por su parte, se enfrentaba a un dilema moral. Su deseo de paz, su anhelo de una vida tranquila y alejada de la violencia, se enfrentaba a la necesidad de proteger a la mujer que amaba. La verdad revelada lo obligaba a tomar una decisión difícil, una decisión que podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. El secreto ya no era solo suyo, era un peso que ambos debían cargar. La sombra del pasado se extendía sobre ellos oscura y amenazante. El secreto, una vez revelado, no podía ser ignorado. Debían enfrentarlo juntos con valentía y determinación. Su futuro, su libertad, su amor, dependían de la decisión que Tlechay tomaría. ¿Qué harías tú en su lugar? La decisión de Tlechay pondrá a prueba su capacidad de amar, su capacidad de sacrificarse por el bien de Clara. El pasado de Tlechay, una vez una fuente de dolor y amargura, comenzó a tomar una nueva forma. Sus recuerdos, antes una carga pesada e insoportable, ahora eran una fuente de sabiduría y resiliencia. La comprensión de su propio dolor le permitió ver el sufrimiento de Clara con una empatía más profunda, una comprensión que lo transformaba desde adentro. El vínculo con Clara, que había nacido en medio de la adversidad, florecía ahora con una fuerza inusitada. El peligro compartido, las heridas del pasado, todo había contribuido a crear un lazo inquebrantable, un lazo construido sobre la confianza, la admiración y el amor. Era un vínculo que trascendía las barreras culturales, las diferencias personales, el peso de sus historias individuales. Tlechay comenzó a valorar el presente, a apreciar la paz y la tranquilidad que había encontrado al lado de Clara. Su visión del mundo cambió, expandiéndose más allá de la venganza y el dolor. El pasado, con todo su peso, ya no lo definía, era simplemente una parte de su historia, una parte que lo había moldeado, pero que no lo aprisionaba más. La idea de un futuro diferente,
un futuro donde la paz y la tranquilidad fueran posibles, comenzó a germinar en su corazón. Un futuro donde el amor y la conexión con Clara fueran el centro de su vida. El pasado le había enseñado mucho, pero era el presente compartido con Clara, el que lo llenaba de esperanza y le ofrecía la posibilidad de una redención profunda, una redención no solo personal, sino también espiritual. El pasado le había enseñado a valorar la presencia. La tormenta había pasado. El peligro, aunque latente, ya no era una amenaza inmediata. Un nuevo amanecer llegó al desierto, pintando el cielo con colores suaves y esperanzadores. El sol, tibio y amable, acariciaba sus rostros, como una promesa de un futuro mejor. Clara y Tlechay se encontraban sentados juntos, observando el espectáculo de la naturaleza, su silencio cargado de una paz profunda y reconfortante. Sus heridas, tanto físicas como emocionales, comenzaban a sanar. El amor que había florecido entre ellos se había convertido en un bálsamo, curando las cicatrices del pasado. Era un amor silencioso, profundo, que se expresaba en gestos, en miradas, en el simple compartir de un momento de tranquilidad. Un amor que les había mostrado la posibilidad de un futuro conjunto, un futuro lleno de esperanza y de posibilidades. El futuro, que antes parecía incierto y lleno de peligros, ahora se mostraba como un camino luminoso, un camino que recorrerían juntos. Sus diferencias culturales, sus traumas pasados, ya no eran barreras insalvables. Habían aprendido a aceptar sus propias vulnerabilidades, a confiar el uno en el otro, a construir un lazo inquebrantable. Su unión, consolidada en medio de la adversidad, se fortalecía día tras día. El nuevo amanecer no solo iluminaba el desierto, iluminaba también sus corazones. Era un amanecer que simbolizaba un nuevo comienzo, una nueva etapa llena de esperanza y de amor. Habían superado la tormenta, habían encontrado la paz, habían construido un futuro juntos. Su amor, un faro en medio de la oscuridad, les había guiado hacia la luz, hacia la posibilidad de una vida plena y feliz. Su futuro juntos, una vez incierto, ahora estaba firmemente cimentado, consolidado en la fuerza de su vínculo, en la fortaleza de su amor. La decisión de Clara resonó en el silencio del desierto. Se quedaría, no volvería a su vida anterior, a la ciudad que la había sofocado, a la soledad que la había carcomido. Su elección fue un acto de rebeldía, un desafío a las expectativas, una afirmación de su propio ser. Se quedaba no por obligación, sino por decisión propia, una decisión nacida del amor y la transformación que había experimentado. Su decisión fue un testimonio del poder transformador del amor, el amor que había encontrado en el corazón de Tlechay, un hombre que la había secuestrado, un hombre que ahora era su refugio, su compañero, su amor. Ese amor había sanado heridas profundas, había llenado vacíos inmensos, había dado sentido a su vida, había sido un amor que llegó de la manera más inesperada, la había transformado para siempre. Clara, que alguna vez había sido una maestra insegura y solitaria, había encontrado su fuerza, su voz, su identidad en el corazón del desierto. No era la misma mujer que había sido secuestrada, se había transformado, se había empoderado, había aprendido a confiar en sí misma, en sus propias capacidades, en su propio instinto, había aprendido a amar en un lugar inesperado. Su elección de quedarse, de construir una vida con Tlechay más allá del desierto, era un acto de profunda autenticidad, un testimonio de su valentía, de su capacidad para amar, de su deseo de trascender su pasado. Había encontrado la libertad, no en la huida, sino en la aceptación, en la construcción de un futuro donde el amor y la paz eran posibles. Era una decisión que la hacía ser quien siempre había querido ser, una mujer libre y plena, por fin en paz con ella misma y con el mundo. El eco del amor entre Clara y Tlechay resonaba en el silencio del desierto, un eco profundo y duradero que trascendía las barreras del idioma, de la cultura, del pasado. Era un eco que se extendía por las llanuras infinitas, un susurro que se mezclaba con el viento, un testimonio silencioso de la fuerza transformadora del amor, un amor que había sanado heridas profundas y había dado un nuevo significado a sus vidas. Su historia, nacida en medio de la adversidad, era un testimonio de que la salvación puede hallarse en los lugares más inesperados. Clara, secuestrada por un hombre misterioso, había encontrado su redención en sus brazos. Tlechay, marcado por la violencia y la pérdida, había encontrado la paz en su amor. Su historia era un faro de esperanza en el corazón del salvaje oeste, un ejemplo de cómo el amor puede sanar heridas profundas y transformar vidas destrozadas. Habían desafiado las convenciones, las expectativas, las propias limitaciones de sus corazones, habían elegido el amor, la paz y la redención.
por encima del miedo, del dolor y del pasado. Su amor, un faro en medio de la oscuridad, había iluminado su camino hacia un futuro lleno de esperanza. Su historia era un ejemplo de superación, un testimonio del poder transformador del amor verdadero, un recordatorio de que la salvación puede llegar de las formas más inesperadas. El eco de su amor, un eco de esperanza y redención, continuaría resonando a través del tiempo, un testimonio de que el amor verdadero puede nacer incluso en los lugares más salvajes, en los momentos más oscuros. ¿Te gustaría descubrir otras historias de amor y redención en el corazón del salvaje oeste? Suscríbete a nuestro canal para no perderte la próxima aventura. Gracias por acompañarnos en este viaje.